Pues el día de hoy, aparte de poder compartir con ustedes, responder cualquier inquietud que tengan acerca de todo esto, de HE y del trabajo de Bandler, etcétera. Porque esta semana lo que tienen de material es, primero es un video que explica lo que queremos hacer, que es duplicar los estados que habíamos experimentado hasta ahora de relajación, de motivación, de energía, de alegría. Y la importante de esto es, no importa si se logra duplicar o no, lo ideal sería que se pudiera duplicar, pero aun si nuestro tope en nuestra mente fuera una escala de 1 al 10 fuera el 10 y logramos hacer un 11 o un 12, ya estamos rompiendo un paradigma, una creencia de que lo máximo que hemos experimentado es el tope y es lo máximo que podríamos experimentar. Esa es la parte más valiosa del ejercicio. ¿Por qué hacerlo con 4 diferentes estados como lo hicimos inicialmente? Como ya se los he compartido en otro momento, es porque es la forma que la mente empieza a construir una generalización. Necesitamos por lo menos 3 ejemplos para que la mente construya esa generalización por sí misma, sin tanto razonamiento. Por supuesto que podemos razonarlo y entenderlo y demás, pero cuando tomamos 3 ejemplos de algo, se empieza a formar un patrón. Es cuando detectamos el patrón y la mente lo puede empezar a generalizar. De ahí la idea de hacerlo con 4. ¿Por qué con 4? Porque si alguno no sale muy bien, bueno, hay una cuarta opción. Por supuesto, se podría hacer 5, 6 y más. Pero insisto, al margen del beneficio que puede traer para muchos, porque sé que es así, lo he vivido muchos años, el poderte relajar más profundo de lo que te relajabas, ¿no? En ciertos momentos, o el poderte motivar más de lo que te motivabas en otros. El verdadero beneficio más que tiene mayor trascendencia es el de romper ese límite, es el de ese pensar lo más que experimentamos, lo máximo que puedo lograr. Porque vieran qué tan frecuente, qué tan seguido es toparte, y algunos de ustedes que son coaches y demás lo podrán relacionar con personas que han trabajado, que las personas piensan, pues es que eso es lo más que puedo, es como, es que eso es ya, pues así es como yo lo vivo, así es como yo lo siento, y piensan que es el tope, que sí, y desde habilidades hasta emociones, hasta lo que fuera, ¿no? Me ha tocado en terapia de pareja, que digan, es que así soy, ¿no? Yo no soy expresivo, yo no soy sentimental, ¿no? Yo no soy muy, y siempre salen esas justificaciones, yo no soy, esto, el otro, como si lo que pasa es que yo lo vivo así y como si no pudieran vivirlo de otra forma, que no quiere decir que tengan que vivirlo de otra forma, ojo, simplemente es la posibilidad, yo tiendo a ser una persona más emotiva, más emocional en muchos aspectos, pero por supuesto ahorita hablo en una relación de pareja, pero también puedo ser de otra forma, ese es el punto, ¿no? Si necesitara hacerlo, si fuera más conveniente porque el mantener, por hacer funcionar una relación. Y no se trata del pensamiento, ¿no? No, pero es que no estoy siendo yo, ¿no? A ver, tú decides quién eres tú y ese es el punto, ¿no? Por eso gran parte del aprendizaje de DH es que puedes llegar a ser como tú quieras llegar a ser. Es planteamiento de Bandler, es que si fuéramos como en aquel tiempo su influencia cinematográfica fue Terminator, si pudiéramos reprogramar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, ¿cómo te gustaría ser? Y muchos dicen, es que a mí me gusta quién soy. Y la respuesta es, pues está maravilloso, nadie dijo que dejes de ser tú, pero no te gustaría mejorar en ningún aspecto. Y les voy a decir lo que más me ha sorprendido, es que hay personas, si me ha tocado, que digan, no, así quiero ser. Y yo me pregunto cuando me contestan así, y entonces, ¿para qué gastaste en un curso o en algo así? Es que quería conocer de qué se trata. Bueno, está bien, o sea, también es válido, pero me parece como extraño, ¿no? Por no poner otro calificativo. Es la intención de esto, sí, por supuesto que se puede ver más o menos, oye, o mucho, entender cosas de las que está haciendo Bandler, pero lo interesante es la posibilidad hacia uno mismo. Oye, si de verdad yo pudiera ser como quisiera ser y no estuviera limitado a las vivencias de mi pasado, si no estuviera limitado a la infancia que haya tenido, a las cosas buenas y malas que en ese momento haya experimentado y vivido, pues
sería interesante, ¿no? Simplemente ya hablando ahorita al margen de lo posible que lo es, pero el simple hecho de abrir en nuestra mente la posibilidad de decir, bueno, pues me gustaría hacer más de esta u otra forma. Quiero compartirles anecdóticamente cuando inventé un ejercicio en una ocasión. Era mi segundo, creo que era mi segundo practitioner que yo dictaba como entrenador. Y me hicieron una pregunta que me llevó a que me imaginara yo cosas. Entonces dije, pues podemos hacer un ejercicio. Y pensé en algo que yo había hecho, pero no tan medio por accidente, medio por sobrevivencia, lo voy a decir, les voy a compartir, así soy en ese sentido, y que después le encontré una metodología y una forma de hacerlo. Como yo era muy tímido en la época de la adolescencia y muy retraído y no tenía casi amigos, siempre tenía un amigo. Yo con un amigo ya era feliz y ese amigo, si se iba ese amigo, conseguía otro. Era así como de, yo con uno me basta, ¿no? Y así fue de los 12 años más o menos a los 16, 17, que empecé a tener un poquito más de amigos. No era la persona social de 20 amigos, pero ya en el medio del tenis ya tenía 3 o 4 amigos que yo consideraba así, amigos que me consideraban su amigo. Porque eso es otra cosa importante. En etapa previa a los 12 años yo creía que tenía un amigo y con el tiempo fui descubriendo que esa persona no es que no me considerara amigo, pero yo era como lo que en México decimos un cuate. O sea, te cae bien, pero no alguien con quien compartes ya incluso cosas más personales y demás. Pero a lo que quiero contarles es que cuando llego a los 17, 18 y empiezo a sentir que de alguna forma me había limitado en mi etapa de adolescencia de vivir muchas cosas, y me refiero de amistades, de todo realmente, porque no salía, no iba de fiesta, o sea, estaba dedicado al deporte, no me arrepiento, pero llegó un punto que dije, no sé ni cómo socializar, no sé cómo decirle nada a una mujer que me agrade, no había tenido nunca novia en esos momentos. Entonces, cuando estoy llegando a cumplir los 19, me gustó mucho una serie de televisión, lo he dicho muchas veces, hay algunos que les gusta para burlarse casi de mí, pero me gustaba una serie de televisión de aquellos tiempos que era, en España la llamaron Alegría de Vivir, me parece, pero que era en México, era Beverly Hills 90210, que es esta serie norteamericana, y empezaba a tener su auge. Cuando yo me voy a Estados Unidos por el tenis, era, bueno, el mega hit, era la serie de televisión más con mayor rating y para los jóvenes y demás. Y entonces, como todos en ese tiempo, allá al menos era muy, pero muy popular. Todos los miércoles en la noche se veían los capítulos. Entonces yo veía la serie y empecé, primero por sobrevivencia en mi mente, a hacer, ¿qué pasaría que si yo hubiera vivido en esa etapa, era la preparatoria inicialmente, o la escuela, el instituto, era si yo fuera Brandon Walsh, que era el personaje principal, digamos, de la serie? Y entonces si yo hubiera tenido esas características, esa personalidad, esa forma de relacionarme, y entonces hice en mi mente una especie de, no diría modelado, porque no fue tal cual, pero sí de una, imaginarme lo que habría sido mi vida a esos años, si además de lo que viví, porque no era como sustituyéndolo, porque yo estaba feliz con mi carrera como tenista, pero hubiera tenido una parte social como la que veía yo en la televisión. Y entonces eso me empezó a dar confianza para relacionarme con otras personas, con mujeres, con mi primera novia, porque de alguna forma, y aquí es donde entra el elemento casi de risa, me sentía Brandon Walsh, ¿no? Era así como, yo puedo ser Brandon. Eh, Buscaba estas ciertas, era como actuar, porque me acuerdo que cambiaba la postura de mi cabeza, o sea, trataba de hacer ciertos pequeños ajustes en fisonomía, en la postura y demás, para permitirme sentir lo que sentiría el personaje. Entonces y era muy intuitivo en ese momento. Pasan los años, eso es como el antecedente, pasan los años y me doy cuenta que lo que pude hacer y se fue haciendo poco a poco es que hice una línea de tiempo alterna. Yo tenía mi línea de tiempo, lo que yo viví, y lo tengo claro aún al día de hoy, lo que fue real, bueno, real desde nuestras percepciones, claro, ¿no? Pero bueno, lo que viví, y una línea alterna desde cierto punto que conectaba en ese momento a los 19, 20 años, y conectaba y tenía una adolescencia del personaje Brandon Walsh. Y entonces fue crear una línea del tiempo que se siente, vamos a decirlo así, es interesante, se siente casi real, y digo casi porque hay una cosilla ahí
pero se sabe que no es real. Es una codificación interesante en la mente, porque sé que no soy esa persona, me veo al espejo, no soy esa persona, entonces me queda claro, pero se siente como si lo hubiese sido. Y entonces se me ocurre qué pasaría si tuviera otras líneas de tiempo, alternas también, como de recursos, en donde también fui el chico que hacía tal y tal y tal, el que hacía, o sea, como distintas características en distintas etapas de la vida, como si fueran ramas a la línea del tiempo real, ¿no? Digamos, la que he vivido. Y eso, curiosamente, me empezó a dar no solamente confianza, recursos que no sabía que podía obtener, sino incluso a veces ciertos conocimientos. Obviamente no pues, pongo una línea de tiempo de médico y no soy médico, ¿verdad? No tengo el conocimiento de un médico. También hay que tener un poco de conciencia en ese sentido. Pero sí de ciertas áreas como si yo hubiese, por ejemplo, en alguna fui un estudiante súper dedicado, cosa que nunca fui en la vida real, ¿no? Y sin embargo, resulta muy interesante que lo que es capaz de hacer la mente a nivel inconsciente, con que hayas estado presente en una clase, tu mente escuchó la clase. Digo, es distinto razonar lo que te están diciendo que solamente dejar que entre a tu cabeza, pero entró la información. Y si vi algún libro, lo revisé, lo leí de alguna forma de los libros de texto, ahí está, inconscientemente es posible recuperar cierta información. Entonces, ha resultado muy curioso, muy interesante que sé de algunas cosas que muchas veces no sé cómo sé. Que si ya me pongo a analizarlo, sé que estuve en alguna clase que estaban hablando de eso y entonces hay cosas que sé sin haberme esforzado por saberlas. No me considero experto en esos temas, tampoco, ni plantearía nunca a ustedes la idea de nada más haz eso y ya con eso sabes, ya eres ingeniero y abogado y doctor, porque no estuve en las clases de medicina, ¿no? Ni estuve en las clases de leyes, pero sí las bases que estuve en las clases que sí estuve. Y entonces una línea alterna fue un estudiante mucho más responsable y dedicado y curiosamente ayudó a que sepa más cosas de las que creía saber, por llamarlo de alguna forma. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo de DH? Primero, las posibilidades. Acuérdense, hablábamos de usar tu imaginación la vez anterior, la semana pasada. Imagínate si pudieras tener recursos sin necesidad de tener que ir a volver a estudiar la clase de, no sé, desde aritmética hasta en México que te enseñan lógica o civismo y todo lo que se veía en cada clase y que tuvieras más información de la que realmente en estos momentos recuerdas. Pero más interesante, aún que eso, digo, eso es muy interesante, por supuesto, les estoy compartiendo esta cuestión porque resulta sumamente valiosa la idea de poder modificar la persona que eres. Regreso al punto con lo que lo decía. ¿Qué pasaría si en vez de ser una persona que dice, bueno, es que yo nunca puse atención a esas materias y entonces no sé de tal cosa, de repente te descubrieras que sabes más de lo que crees saber? Ahora, ¿cómo se logra esto? Empezando por romper el paradigma de es que así soy. Regreso al punto por lo que empecé con esta narración. Es que así soy, es que yo así lo vivo. Bueno, y si lo hubieras vivido de otra forma, y si hubieras tenido una línea alterna en donde tú fuiste mucho más afectivo con tus familiares, porque a lo mejor no lo fuiste, a lo mejor eras una persona muy osca, muy dura, por las circunstancias que sea, no importa. Pero ¿qué pasaría si hubiera una línea alterna que sabes que no fue real, porque no queremos esquizofrenias, pero que se siente el recurso de haberlo sido? Esto es un paso mucho más allá, si me preguntan a mí, de cuando la escuela de Grinder habla mucho, bueno, con los que yo he platicado, porque tampoco estuve una vez con Grinder y tengo material en video y en audio, pero nada más estuve en una formación con él, no tampoco pasé años como con Bandler sí lo hice, pero mucho que utilizan muchos de la escuela de Grinder con el como si, hazle como si fueras esto, como si fueras lo otro. Y es interesante, nada más que en este caso es dándole un paso más allá, no nada más es como si, es y qué recurso habrías tenido, qué backstory, los dirían en Hollywood, qué historia previa habría tenido este personaje, esta persona, en este caso uno mismo, para tener esos elementos. Bueno, pues habría estado en la escuela poniendo atención a tal materia. Pues, ¿qué crees? Estuve en la escuela, no puse atención, pero inconscientemente se registró la información. A menos que no hayas estado,
la información de alguna forma, algo registraste y entonces se puede obtener recursos mucho más allá de los que creemos tener. Y esto así igual con la escuela, igual con muchas otras cosas. Estuviste, por ejemplo, para mí fue interesante ver en esa serie y luego en algunas otras películas, series, muchas veces hago eso y digo, mira, me habría encantado tener una relación así con papá o con mamá o con un hermano, y qué habría aprendido de eso. Y entonces genera ese recurso, genera el recurso del aprendizaje. Si hubiese vivido A, B y C, el día de hoy me sería más fácil hacer A, B y C que hoy no hago, por ejemplo, ¿no? Entonces, es crear recursos a, en la mente, internamente, que permita tener nuevas o mejores interacciones con los demás, en fin. Y esa es la idea de esto, insisto, por qué me encanta a mí DHE, a lo mejor viéndolo así nada más como ejercicios puedan pensar, ¿y esto qué logra? Es las implicaciones de los ejercicios, es hacia dónde te lleva, es el decir, y si pudiera esto, y para los que son más duros en criticar el trabajo de Bandler de DHE, que entiendo, por cierto, no lo veo como sacrilegio, no, es entendible, pero a veces no lo ven desde el ángulo correcto, porque lo ven desde, pues, pero ¿dónde están los resultados? Y déjenme les digo mi perspectiva al respecto. Eh, Otra vez usando anécdota, usando la metáfora como herramienta. Yo sé que pude haber sido mejor tenista de lo que fui, pero también sé que di todo lo que pude dar en ese momento. O sea, sé que podría haber dado más con otras condiciones, otros recursos, pero sé que en ningún momento dije, qué flojera, no voy a entrenar, en ningún momento fue de no le voy a echar ganas o no voy a luchar en cada partido. O sea, en realidad no puedo recordar un solo momento en una cancha de tenis en donde haya sido flojo, en donde no me haya entregado. O sea, a lo mejor muchas veces no tomé la mejor decisión acerca de cómo enfrentar cierta situación, un partido, o entrené con mucho esfuerzo, pero no necesariamente con una metodología más adecuada. De hecho, pues ha ido cambiando a lo largo de los años cómo le enseñan a los mismos tenistas cómo hacer las cosas. Pero la sensación que me queda y que siempre tuve, el momento que decidí ya no jugar, ya no competir, eh, la sensación fue me entregué al 100%, no hay ningún arrepentimiento. Y entonces, ¿por qué uso eso como metáfora? Es que con esta idea de H y de poder meter más recursos y ser mejor y una sensación de motivación que llegue a 20 en vez de a 10 y de alegría vivirla hasta un 15. Mira, si se logra del topper a 10 y se llega a 11, y eso fue lo que lograste, ya es un gran avance. Oye, pero es que Bandler dijo que duplicar y triplicar la sensación, pues sí, y habrá quien sí pueda y a lo mejor muchos no lo logramos, pero el punto no es compararlo con la expectativa, ¿no? Sino es compararlo con el resultado previo. Y eso es por lo que para mí DH resultó espectacular en mi vida, en cosas que he podido realizar. Seguramente hay muchas que no he logrado y que a lo mejor otras personas sí logran y dirían, pues es que aquí no lo has hecho. Me queda claro. Y a lo mejor en algunas todavía me he topado con bloqueos y ideas que no me permiten lograr más de lo que he logrado. Pero lo que quiero compartirles es que más allá que si logras duplicar la sensación, que si logras ir más allá y una versión 2.0, mira, si logras ser una versión mejor de quien eras, con algunos recursos adicionales y demás, no es para que digas, wow, me encantó el trabajo de Bandler, de Gabriel. No, a lo mejor dices, oh, yo hubiera esperado más. Pero contigo mismo, de poderte quedar con la sensación de practiqué, hice esto, hice el otro, y la verdad es de que me quedo con esa satisfacción, ¿no? Porque quiero mencionar, aprovechar la clase, de hecho, alguien, no recuerdo quién fue porque me iba a mandar el dato, Bárbara, me lo comentó en el momento, pero pues, entre tantas cosas de los últimos días no recuerdo quién fue, pero alguien mandó una pregunta que le pedía a Bárbara que contestara, que le iba a responder en esta sesión de Zoom. Y la pregunta era, ¿cuánto practicar cada ejercicio? O sea, era, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuántas veces hacer el panel tal o el ejercicio tal? Y es una respuesta, es una pregunta muy importante y muy interesante, pero la respuesta es mucho más simple de lo que parece. En realidad, si cada persona es diferente, y eso es lo que partimos con esta idea, para cada persona va a ser diferente hasta cuándo hacerlo. ¿Qué recomiendo yo? Yo recomiendo
entender, y esto lo digo con DH, lo digo con todo tipo de trabajo que realizo hoy en día, es entender qué es lo que quieres lograr. Si tienes claro lo que pretendes lograr, lo importante no es el ejercicio, sino el resultado que obtienes. ¿A qué voy con esto? Si yo voy al gimnasio, no es por ir al gimnasio, es por, digo, yo últimamente no he ido, pero cuando muchas veces en mi vida lo he hecho, es porque quería lograr algo, no era el gimnasio el objetivo. Y para algunos lo es, y se vale, porque es un momento casi de terapéutico para ellos, pero para mí el gimnasio era darme fuerza, era darme condición. Si yo estaba logrando tener más fuerza, sobre todo mucho en las piernas para bueno, la actividad deportiva, ¿no? Si yo estaba logrando tener más resistencia física, aguantar más horas haciendo las cosas a máxima intensidad, si yo estaba logrando los objetivos, estaba trabajando lo suficiente en el gimnasio. Si no, necesitaba o modificar lo que hacía en el gimnasio o dedicar un poco más de tiempo al gimnasio. O sea, nunca fue un tema de cuántas son las repeticiones que me diga un instructor que debo de hacer. Digo, aparte nunca tuve un instructor en nada de estos aspectos por factores hasta económicos y demás, pero siempre encontré la medida correcta para mí. Entonces, la respuesta es, yo sugiero, sí sugiero que cada práctica que hacemos, por eso lo dividía una vez a la semana las clases. Los que me acompañan, ahorita no creo que no hay nadie conectado, no, bueno, no estoy seguro, pero que esté en el grupo de secretos de la PNL y más allá, porque lo tengo los martes y jueves y no he visto a nadie de ustedes ahí, pero cuando tenemos esas clases, son 2 veces a la semana, porque no es, ahí sí es más conocimiento, más de repente alguna herramienta y demás, pero no es tanto de ejercicios. ¿Por qué decidí hacer DH una vez a la semana? Es precisamente para que se practique al menos una semana lo que se estuvo trabajando. Entonces, la respuesta más obvia es cuánto tiempo practicarlo. Si se puede todos los días, una semana, los diferentes ejercicios, debería de ser para la mayoría suficiente para tener un beneficio. Ahora, si te sigues más tiempo, maravilloso. Si te sirve con hacerlo 3 veces, 3 o 4 o 5 veces, también maravilloso, porque cada quien tiene que autorregularse. Entre más lo haces, dirían algunos, entre más lo haces, más lo dominas. Pero tampoco necesariamente es cierto. Algo de lo que aprendí en mis tiempos de tenista era, yo entrenaba muchísimo, muchísimo y solía rodearme de personas o acercarme a personas que les entrenaban muchas horas. Pero cuando pude convivir con dos, o sea, con uno conviví más veces, pero con uno conviví, un tenista que voy a mencionar 2 ocasiones, ha sido el segundo mejor mexicano en la historia del tenis mexicano. Llegó apenas a número 36 del mundo, Francisco Maciel, pero él no entrenaba mucho, él entrenaba bien. Y sé que, ya con eso queda claro, pero él no era entrenar 6 horas, él era entrenar 2 horas y media, 3, pero bien entrenadas, cada minuto completamente bien dedicado. No es que yo no estuviera dedicado, pero a veces sí era lo loco, era pégale 1000 veces a la golpe a la derecha, 1000 veces, y sí te sirve, pero te sirve mejor pegarle 300 veces, pero bien consciente de lo que estás haciendo y logrando que bote donde quieres que bote, poníamos, no sé, conos y cosas a las cuales pegarlas. Es más la calidad que la cantidad. Entonces, tomando ese mismo principio para DH, no, si yo dijera es que entre más lo hagas, mejores resultados vas a tener, estaría yo medio mintiendo, porque si lo haces mucho, sí te va a dar muchos beneficios, pero no hacerlo más que el de al lado, no siempre te da mejores resultados que el de al lado. Hacerlo con más conciencia y con más cuidado, sí puede dar muchos mejores resultados, eso sin duda. Ahora, siempre le va a ir mejor al que practique un panel de control 10 veces comparado con el que lo hizo una sola vez, eso sin duda, ¿no? Lo que quiero decir es que 10 o 20 veces no necesariamente es peor que 100 veces, ¿no? Porque la idea es que se generalice la habilidad y esa es la cuestión, ¿no? Entonces, contestando a esa pregunta, eso es lo que yo puedo decir, porque me da gusto cuando escucho una pregunta de alguien, dirían mucho en Colombia, muy juicioso, que quiere trabajarlo y hacerlo bien, porque definitivamente eso ayuda mucho. Pero sí también hacer la aclaración que no es un tema de cantidad, sino es más un tema de calidad. Entre mejor se haga, y si se puede hacer 2 o 3 veces a la semana una práctica hecha, pero bien hecha, esos minutos de práctica de DHE, se va a tener mejor resultado que si se hace a las carreras todos los días y medio hay, como decimos en México, al ahí se va, medio salen las cosas, porque eso definitivamente va a causar
eh, menos resultados, vamos a decirlo así, más obstáculos en algunas ocasiones, más dudas incluso de si te funcionan las cosas, que si lo haces bien hecho, ¿no? Entonces, definitivamente, sí, no, creo que en pocas cosas yo dudaría en decir la calidad es mejor que la cantidad. Entonces, en ese sentido, esa es la respuesta a esta pregunta que recibimos, que repito, Bárbara sí sabe quién fue, me lo dijo en ese momento y ya tanta gente y todo se me olvidó ya quién fue. Si es alguno de ustedes, perdón que no recuerde quién me lo preguntó, pero creo que es valioso. Por eso contesté que lo diría en el grupo, porque es valioso para todos. O sea, ¿cuánto necesitas practicar? Pues cada persona es un poco diferente. Sí es recomendable hacerlo varias veces, pero ese varias pues, va a ser diferente para cada persona. El punto central de todo esto, insisto, es el que puedas romper ciertas ideas de que ese es tu tope y lograr más. Para algunos va a funcionar con los paneles, para otros va a funcionar más con los mapas, para otros va a funcionar más cuando hagamos unos aspectos del cuerpo, del trabajo corporal, cuando otras cosas tengan que ver con energía, por llamarlo así. Entonces, hay muchas variantes, pero en el fondo lo que queremos lograr es ese romper, porque en cuanto logras romper este es mi tope y se abren las posibilidades, sea con los ejercicios de HE, sea con PNL, sea con lo que tú quieras, van a lograr mucho más. Y un punto importante en este sentido, ya lo dije en alguna de los Zooms hace ya tiempo, pero quiero repetirlo ahora porque ahora es importante. La idea de darles la plataforma de hacer esto. El primer grupo que hice lo hicimos, era un grupo en Facebook, se hacía en vivo la clase, no quedaba grabado ahí en el grupo, pero era la clase de corrido, no había espacios para los ejercicios, se hacían los ejercicios o se explicaban y listo. La idea de separarlo en pequeños videos, ¿no? Al final 69 videos, es primero para la práctica, como dije, poder dedicarle una semana a cada aspecto. Pero al final la idea de que quede en plataforma es que lo puedan ver las veces que quieran, porque de verdad, si rompemos con esto, cuando regresen a hacer algo de lo anterior, de repente se van a dar cuenta que pueden obtener mejores resultados que los que ya habían obtenido. Entonces, para mí DHE, yo soy medio extraño en ese sentido, más que ofrecer al estilo Bandler, con quien, vaya, todo mi respeto y bueno, les compartía que ahora estamos en plática, quiere venir de visita pasando la pandemia y ya estamos viendo si hasta hacemos algo, no algo juntos, pero por lo pronto quiere venir a visitar él con su esposa y venirnos a visitar a Bárbara y a mí y vaya, muy social el asunto por lo pronto, estamos hablándolo. Pero una de las cosas con las que yo nunca coincidí con él es que mucho le pone énfasis al aspecto del negocio. Y está bien, lo respeto, pero no lo comparto. ¿Qué quiero decir con esto? DHE, y esto también Grindr hace algo parecido, de que cada vez que tomes otra vez Practitioner o el Master es como un nuevo aprendizaje porque estás aprendiendo algo nuevo, sí, pero volviste a pagar. Mi idea con DHE, que siempre es el mismo material, digamos, en términos generales, es con Bandler alguien dice tener DH nivel 7, en realidad es que tomó 7 veces el mismo curso. Eso es lo que significa si alguien algún día le llega con un diploma Design Human Engineer Level 7. Lo que significa es que tomó 7 veces el mismo curso. Ahora, que cada vez podrías ir más allá, pues esa es la idea, porque eso es lo que plantea DH, pero no es que haya visto nada nuevo ni diferente. Entonces, para mí la solución fue en plataforma es muy sencillo. Ahí está el material y lo puedes tomar 7 veces o 8 o 10 si quieres, ¿no? Y con cada una de ellas, pues puedes obtener algo nuevo. Y en algún momento, si ya no obtienes nada nuevo, pues ya no lo tienes, pero ahí lo sigues teniendo disponible, ahí lo tienes para si algún día se te ocurre, ¿no? Entonces, esa fue para mí la forma más honesta desde lo que pensamos Bárbara y yo hacer, que es ahí está, ahí lo tienen, los que quieren tomar 3, 4 veces, no se les va a cobrar 3, 4 veces, ya fue una vez, ahí está, listo, ¿no? Entonces, para mí esa es la idea de esto, pero sí lo digo también porque sí resulta valioso volver a revisar el material después de haber concluido. No necesariamente de forma inmediatamente al terminar, pero si terminamos en el mes de junio, me parece que terminamos con digamos, las semanas de sesiones que estamos subiendo parcialidades. A lo mejor en septiembre o en diciembre quieres volver a revisar el material y ahora
más bien de corrido o lo que fuera, que obviamente puede ser otra vez en junio, pero a lo que voy es que no tiene que ser de inmediato, pero ahí va a estar. Y yo sí recomiendo que lo vuelvan a revisar, porque ya una vez que tienes todo completo, volverlo a revisar empieza a tener sentido. Es como, yo que vivo de las metáforas y demás, es como me salió, ahora que estuvimos viendo de la serie de Luis Miguel, que temporada 2 están subiendo entrevistas que le hacían y cosas que decía o reacciones y dicen, ahora se entiende por qué contestó esto, ahora se entiende por qué esta cara. Y creo que eso es muy, muy válido en cualquier experiencia, cuando tú no comprendes lo que ha vivido X persona y después te enteras y tuvieras la oportunidad de volver a escuchar sus entrevistas o interactuar con la persona, dirías, por eso contesta así, por eso es de esta forma, ya empieza a tener sentido. Un amigo mío, excelente empresario, fue súper deportista, súper tenista, etcétera, etcétera. Me voy a guardar por el momento el nombre, pero pues, su mamá se fue, ¿no? Por cuestiones del papá, y no voy a poner a contar todos los detalles de la familia, pero cuando empiezas a ver una persona con ciertas dificultades a veces afectivas para ser más abierto y, y te enteras o aprendes que no tuvo a su mamá en su vida, ¿no? Y otras cosas, pues empiezas a entender y dices, pues tiene sentido por qué pasaba esto. O el caso de Bandler, que siempre lo he dicho, si nunca supo ni quién fue su papá, o sea, nunca lo conoció, tuvo un padrastro y que le rompió más de 30 huesos, o bueno, a veces el mismo, pero en más de una ocasión. Y aprendes eso, pues entonces entiendes por qué su personalidad, por qué le cuesta mucho abrirse también en ciertos sentidos a las personas. Que hay quien dice, podría haberse sanado, podría haberse hecho terapia. Sí, por supuesto que podría haberlo hecho. O sea, yo no soy de los que dicen, no, es que ya no se podía. No, pues sería ir en contra de lo que estoy diciendo aquí. Pero en mi punto es que entiendes diferente a la persona cuando entiendes más sus antecedentes. Bueno, igualito sucede con el material de un curso. Si lo viste la primera vez y no sabías y esto como para qué, y, bueno, y ya que al final llegas y tiene una conclusión, para esto era tal cosa, a veces hasta regresas a hacerlo y le sacas más beneficio. Entonces, digo, lo cuento de esta forma para compartir con ustedes por qué me parece tan importante que lo tengan en plataforma y que lo puedan revisar después las veces que ustedes quieran. Entonces, bueno, habiendo dicho esto y planteándoles de lo que hacemos esta semana, duplicar o al menos superar nuestros límites de lo que podemos sentir, experimentar, quiero abrir espacio ahorita a las hora de México, 8:39 prácticamente, 8:38, casi 39, para preguntas que puedan ustedes tener. Fíjate que yo la vivo de las dos formas. De hecho, aprendo con Bandler a tener múltiples líneas de tiempo. Esto lo vamos a ver. De hecho, sí vamos a tocar el tema de múltiples líneas de tiempo. Bandler decía, la primera vez que lo conocí, vivir una asociada, tener una disociada para poder organizarte, para poder revisar las cosas más fríamente incluso. E incluso él hablaba de una tercera línea de tiempo, digamos, más cortita, que es más a corto plazo, que es como como si fuera para la del día, ¿no? Y entonces que se va sustituyendo cada día con la de ese mismo día. Yo en este caso de las múltiples líneas, como lo hice, yo lo hice asociado, o sea, hacer el ejercicio de verdad era como soñar despierto de alguna forma, el haber vivido ciertas cosas, para sentir precisamente el recurso, la experiencia. Y finalmente queda disociada, porque como está en el pasado, para mí el pasado, una de las cosas que veremos en el tema de líneas de tiempo con DHE, es que el pasado esté disociado, ¿no? Porque siempre podamos asociarnos si queremos en algún momento un recurso, pero ya queda disociada, ¿no? Puede estar enfrente, o en el caso de DHE plantea mucho que esté atrás para que no lo tengamos, o sea, son de estas locuras de tomar literal a veces las cosas en la mente, pero es para que no lo tengamos frente a nosotros. Si es un evento pasado, está hacia atrás, pero diría la expresión de Bandler, poder voltear en cualquier momento y recuperar el recurso. Pero cuando fue establecerla, lo hice asociada para sentirla, aunque siempre con un pensamiento, como si pudieras poner dirían en inglés un tag, una etiqueta que dijera simulación, ¿no? Entonces por eso lo asocié con soñar despierto. Yo sé que cuando sueño despierto no es real. O sea, no sé si a ustedes les haya pasado, yo creo que sí, pero a lo mejor estoy yo loco. Y toda la vida he soñado despierto y sé que no es real. O sea, sé que si estoy soñando que tal cosa, sé que sigue siendo un sueño. Entonces es un poco de esa forma, pero asociado.
Para mí, ahora, ¿se podría ser disociado también? Por supuesto, yo creo que sí, para muchas cosas yo creo que funcionaría muy bien. Yo como lo que quería era sentirme adecuado en un entorno social, cuando empecé a hacer esto, lo viví asociado y sentir lo que sentiría de que te busquen los amigos y que eres la persona como más hasta popular, ¿no? Entonces quería el recurso de esa sensación, por eso lo hice asociado. Se podría hacer de ambas formas, pero yo sí lo he hecho de esa forma y ya lo dejo disociado una vez que concluí la simulación, por llamarlo así. Y que muy buena tu pregunta, gracias, porque si no, nunca me la habían hecho tal cual y aunque sí sé cómo lo hice, como que son de esas veces que es un tema que a lo mejor no mencionas. Entonces, ahorita me hiciste pensarlo y dije, no, bueno, sí sé cómo lo hice yo, pero no, casi nunca hago esa referencia. Entonces, gracias por la pregunta porque sí me llevaste a esa reflexión que no había hecho. La viví asociada tal cual ahorita lo dijiste para impregnarme de la sensación y después que dejarla disociada, tal cual. Bien, buena pregunta. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera preguntar sobre de eso? Digo, sé que Alfonso se incorporó un poquito después y a lo mejor no escuchó esa parte, pero cualquier pregunta sobre de H, sobre de Bandler, sobre de todo esto, todas nos son válidas y útiles. Sí, Gracias. mira, son dos preguntas muy interesantes. La primera, el tema de identidad, fíjate que es un tema muy curioso porque al final del día yo hago una diferencia. Cuando yo hablo de los niveles neurológicos de Dilts, que yo sí los enseño al margen de que ni a Grinder ni a Bandler le gusten, yo siempre los he enseñado. Siempre empecé con la escuela más bien de Dilts y siempre los he enseñado. Pero yo siempre he marcado una diferencia entre tu esencia y tu identidad. Para mí la identidad es algo asumido, es algo aprendido. La identidad no es algo real, no es quién somos. Para mí la esencia sí sería quién somos. Para mí, obviamente es a lo mejor semántica, pero es como lo planteo. Entonces, yo te puedo decir, desde 1997 tenía debates con personas alguna vez que decía, yo por ejemplo decía, yo no soy mexicano, o sea, yo soy lo que quiera ser. No, que falta de nacionalismo y de patriotismo, güey. O sea, soy mexicano, nací en México y puedo ser mexicano como cualquier mexicano, pero también puedo ser ciudadano del mundo y puedo ser ciudadano del universo y me da lo mismo. Es que no tienes arraigo con tus raíces, bueno, se ponían así. Yo no soy, a mí me dicen luego Gerardo, Gustavo, me dicen de todo tipo en los campos de golf, sobre todo cuando ni saben quién eres, o sea, eres a la persona que te tocó jugar con él y pues no, escucharon una vez el nombre y nunca me ha ofendido que me cambien el nombre, el apellido, porque no soy eso. De hecho, hago yo una inducción que tengo por ejemplo, transformación profunda la hago mucho con la gente, pero es que le llamo es desnudarte, ¿no? Y es quitarte todas si fuera ropa, esto que me traigo puesto, esta chaqueta, chamarra, como le llaman, depende del país, ¿no? Lo que fuera, yo me la puedo poner si quiero todos los días y puede ser mi favorita a lo mejor, pero no soy yo. Y si me la quito, no pasa nada, sigo siendo yo. A veces puedo extrañar cierta prenda, pero sigo siendo yo con o sin la prenda. Para mí eso son las etiquetas. No soy papá, no soy hijo, no soy hermano, no soy, o sea, lo soy y no lo soy, vaya. O sea, no es mi esencia. ¿Qué pasa con alguien que es papá y pierde un hijo por pandemia, en la actualidad, por un accidente? Hay algunos que de verdad se quieren morir porque se definen a sí mismos por ese rol. Para mí es un rol. Entonces, la identidad, como bien lo mencionas, para muchas personas puede ser, lo expresaste perfecto, ¿eh? Para algunas personas la identidad les impide, les bloquea inconscientemente en muchas ocasiones, aunque algunos hasta consciente, adquirir esas características, ¿no? Pero ese es precisamente el conflicto para muchos, es que confunden quién son, o sea, su esencia, usando mi lenguaje, con la identidad, que para mí son roles que nos ponemos y nos quitamos. Y como le digo a la gente en la inducción, los hago que se quiten todas dura como 12, 15 minutos la inducción, es que te quites todas las etiquetas y descubras quién eres sin todas ellas. Y después elijas todas las que quieres seguir teniendo, porque yo soy orgulloso de ser papá, ¿no? El papá de mis hijos, pero no me defino a mí mismo como papá. Soy orgulloso de ser, vaya, Associate Professor of Bandler Technologies, pero no me define. Si me la quitaran mañana, porque se pudiera quitar, que esa, bueno, en realidad no tiene ni fecha de caducidad, ¿no? Fue de los únicos diplomas de Bandler que no tienen ni fecha de expiración.
pero no me, no me define eso, ¿no? Entonces he aprendido esa parte que es que la identidad no sea un obstáculo, sino que sea una herramienta, que sea tengo frío, me pongo esta, ¿no? Y me funciona perfecto, pero no confundir quién soy con quien creo que soy o con lo que me pongo, ¿no? Entonces, tal cual como lo pones, Omar, ¿no? La llevamos puesta. Ese es el punto uno. Entonces, parte de DHE, para lograr esto que ahorita estamos hablando, y Brandon y demás, es si mi identidad fuera, soy, y por eso yo cuido mucho esa parte del lenguaje, y Bárbara lo usaba, bueno, hasta a morir como argumento de venta, hablaran para el curso que hablaran. Les decía siempre la diferencia entre soy o decirle eres un tonto, a decir eso que hiciste fue una tontería, la diferencia entre la conducta y la identidad, era su ejemplo que él daba, que ella daba, perdón. Ahora hay obviamente distintos niveles, pero para mí yo cuido mucho, cuando escucho a una persona que dice soy tímido, para mí es diferente soy tímido que tengo timidez, o sea, si quieren llamarlo así, o me da pena hacer esto, que te puede dar pena, pero ya cuando soy tímido, ya se lo pusieron una identidad, y si no comprenden que es meramente un rol pasajero, entonces sí es una limitación. Entonces te doy al 100% de la razón, Omar, que sí puede ser un obstáculo hasta que aprendes tú como coach o le enseñas a tus coaches, a la persona que les enseñas, que no son nada de eso, que son roles, son pasajeros, te los pones y te los quitas, y que es maravilloso tener algunos de ellos, pero no confundir la esencia con la identidad. Entonces, esa es la respuesta uno. Entonces, sí, definitivamente, si yo me hubiera comprado, me hubiera creído algunas identidades que a veces me ponía la gente, ¿no? Definitivamente no hubiera logrado muchas cosas, ¿no? Porque de verdad, todavía la fecha que llego a ir a jugar golf con de las personas más populares y exitosas de mi generación de la escuela, del instituto, me tratan de una forma y me hablan, dices que, o sea, les impacta lo que haya logrado con la impresión que tenían muchos de mí y la etiqueta que me ponían algunos, ¿no? Hubiera sido un tremendo fracaso mi vida en muchísimos aspectos, y nunca me creí las identidades, ¿no? Era así como, sí, y yo como lo pensaba más bien a veces era, soy eso hoy, pero no tengo que ser eso mañana, ¿no? Entonces, nunca fue un impedimento en ese sentido, pero sí me ha tocado muchísima gente que eso es el bloqueo. Entonces tienes toda la razón en que hay que trabajar esa parte de la identidad antes de poder hacer lo otro, porque si no, nada más va a haber un conflicto. Y segundo, en la parte de lo de la práctica, de lo del hasta dónde y esa línea. Definitivamente lo voy a usar con el ejemplo que decías, ¿no? El golpe al revés, que aparte era mi golpe más, mi firma, ¿no? Decían que era de los reveses más bonitos que había y lo tenía muy bien. Practicarlo muchas veces va a hacer que la memoria muscular y la confianza en el golpe, o sea, ya sea en automático. A mí me lanzas una pelota ahorita y le puedo pegar, ¿no? Sin problema, aunque no haya jugado en más de 15 años un partido, ¿no? No más, ya son 20 años, ¿no? Pero sí fui a pelotear un día y a los 2 minutos ya estaba pudiendo pegar bien, ¿no? Moverme es otra historia, moverme en la cancha de la misma forma que lo hacía, eso sí ya no existe, pero pegarle muy rápido lo retomo por todas esas miles de pelotas, regreso a por lo que dices, la cantidad. Pero también me tocó vivirlo y lo he visto mucho con mi hijo ahora con el golf, que de repente quiere seguir pegando porque está medio frustrado que no le salen las cosas, y si las cosas no están saliendo bien, repetirlo más veces nada más genera más frustración. Y si el músculo ya se cansó, en vez de hacer la técnica correcta, empieza a adquirir, le decimos aquí, mañas, ¿no? Y mete la mano, el codo a lo mejor de una forma que no debería, o la muñeca. Entonces, en esa metáfora, en esa analogía, sí se requiere no solamente bien hecho, sino mucha repetición, pero llega un punto donde si estás cansado, ya no vas a, por ejemplo, en el golpe al revés que mencionaste, si ya no transfieres el peso, porque ya estás cansado, ya nada más es puro brazo, ya más que estar practicando el golpe como debe ser, estás practicando un error. Y entonces cuando ya llegues a practicar, puedes adquirir esas mañas, esos errores de no poner todo el peso al momento del contacto y demás, porque ya nada más es en repetición. Entonces, mientras puedas mantener la forma correcta, la repetición va a hacer maravillas. Y lo mismo aplica con esto, ¿no? O sea, vas a hacer un panel de control y puedes repetirlo 7 millones de veces, pero cada una de esas con conciencia, dedicado,
por supuesto que lo vas a automatizar. Tienes toda la razón otra vez en ese punto, siempre y cuando la forma sea correcta. Por eso decías, no que sea con prisas y a las carreras. Y bueno, tengo 2 minutos, lo voy a hacer, pero mal hecho, porque entonces más bien estás colapsando anclajes, estás aprendiendo errores. Entonces, esto lo escribí para un artículo en una revista Respuesta Deportiva hace 24 años, y hablaba de la diferencia entre cantidad y calidad, y ese era específicamente hacia el tenis, tal cual el artículo. Y precisamente yo hacía esta referencia de que si practicas algo mal hecho, mucho, te vuelves experto en hacerlo mal. Ese es el problema. Entonces, la cantidad siempre será positiva, siempre y cuando la forma sea la correcta, ¿no? Se esté haciendo bien. Y esa es la receta. Es forma correcta, número de repeticiones, las que quieras, te van a dar maravillosos resultados. Pero si lo haces a medias por sacar más repeticiones, entonces al revés, termina siendo contraproducente. Esa es la respuesta a esto y a 1000 cosas más, en ventas, entrenando vendedores. Omar. Y sí, esa parte para mí, creo, insisto con esto, ¿por qué hablo de crear la versión 2.0 de ti mismo en DHE? Es que creo que esa es la gran maravilla, lo que, si bien no tenía yo un problema con identidad, pero fue lo que más me aportó el material de DHE, fue descubrir que yo mismo podía definir quién quería llegar a ser, que a lo mejor hoy no lo soy, porque tampoco es engañarte a ti mismo, pero que no me limita ninguna idea de identidad que soy esto. De hecho, es un tema que hemos hablado pero en varias ocasiones, Bárbara y yo, porque sucede con muchas personas, digo, por si los que no lo supieran, creo que ya lo mencioné otra vez, pero bueno, Bárbara y yo estuvimos casados 10 años, y cuando hablamos de lo que era ser como pareja, el que era yo, o sea, yo sé que yo ya no soy el que era en ese momento. Obviamente sigo manteniendo muchas cosas de mi esencia, eso no cabe duda, pero porque nunca me he casado con una cierta identidad y tenga que ser así. Hay cosas que de repente están muy arraigados los patrones, tienes que quitarlos cuando no son útiles, ¿no? Pero en términos generales no tengo un conflicto con tener que cambiar ciertos aspectos porque sé que fue una identidad que me puse, que me fue muy útil en su momento, en los mismos años que estuve con Bandler y todo esto. Era útil ese protagonismo, porque si lo defino y aquí siendo más compartiendo, Bandler es un protagonista, es que lo vean a él, es el de estar en el escenario, y yo modelándolo y encontrando mi camino, y estaba Brandon Walsh y demás, me convertí en protagonista, pero incluso en mi matrimonio era protagonista, era lo que yo quería, o sea, era como si la historia girara alrededor de mí. Y eso terminó cansando en la relación, ¿no? A ella, vaya, ¿no? A mí en ese momento no me cansó mucho, ¿no? Pero me refiero, una de las cosas que es de repente decir, oye, puedes ser el actor de reparto, o sea, jugando con la analogía de actor, ¿no? O sea, sí puedo llegar y ser el actor secundario, o puedo ser el coprotagonista, o sea, no tengo que ser el protagonista, porque no... y siguiendo con, les voy a decir qué tan fuerte es esto, lo de Brandon Walsh, el personaje, es que Jason Priestley, el que lo interpretó, yo sigo viendo muchas veces sus entrevistas, me gustó su trabajo en otra serie que fue True Calling, y cuando lo escuchas hablar y en entrevistas que hacen y de la serie y demás, lo consideraban el líder, precisamente, no nada más como el actor, o sea, en el papel, sino incluso detrás de cámaras, pero aprendió y lo menciona como en otros llega y es nada más de apoyo, ¿no? Y no pasa nada, y no dejas de ser tú. Entonces fue muy curioso porque yo ya estaba trabajando en eso cuando me encontré una entrevista que decía eso, y fue como reforzando lo mismo. Sí, en esa serie era el protagonista, pero en esta otra serie no tienes que serlo. Entonces algunos que me siguen, por ejemplo, en Instagram, verán que subo algunas imágenes de material de Bárbara y les digo, síganla en Instagram, porque ahorita pues, somos socios, ¿no? Pero porque pues, puede ser alguien más el protagonista, no. Me fue muy útil en su momento ser el protagonista de la historia, pero no tengo que serlo, ¿no? Cuando me toca hacerlo lo puedo ser, pero cuando no pasa nada. Y esto pasa a los actores, y esto que me gusta a mí ver cine y demás, les va pasando con los años. Llega un punto que difícilmente el que era el protagonista de joven les va a seguir siendo el protagonista a los 80 años. Se da, ¿no? Los Sir Anthony Hopkins y los grandes, bueno, pues pueden ser protagonistas a los 90 y a los 100, ¿no? Si llegan. Pero a lo que voy es que no tiene nada de malo de repente dejar de ser el protagonista. Y creo que con esto les comparto algo, es personal, es íntimo, pero también es
es esto mismo y tratando de transmitir esa congruencia de que es una identidad asumida, ¿no? No si tú sigues creyendo que es el programa, porque yo llegaba a Colombia o llegaba a España, me recibían en el aeropuerto, casi con limusina, y qué quieres en el cuarto, y entonces, pues era como rockstar, como Bandler sigue siendo en gran medida, aunque lo he escuchado que está con la intención de, ya no fue de tráeme a México, quiero ir de vacaciones, porque hasta las vacaciones se le pagaban, ¿no? Sino es, oye, te queremos ir a visitar, ¿no? El Glenda, y oye, que a todo dar, ¿no? Pues qué gusto, ojalá decía que pase la pandemia pronto. O sea, yo creo que llegar a un punto donde digas, no tengo que ser la estrella del show y cambian muchas cosas, porque es cambiar tu identidad asumida, la esencia no cambia, sigue siendo quien eres. Y rematándolo con el personaje que he mencionado, que en estas últimas 2 semanas que se estrenó la segunda temporada de la serie Luis Miguel. Luis Miguel sí o sí, y esto lo dice, no lo digo yo, lo dice Alejandro Sanz, lo dicen varios músicos consagrados, pues, es de los mejores cantantes que hay y que habrá, ¿no? De habla hispana. Puede no gustarte, porque eso ya son gustos, ¿no? Pero es un gran cantante y ese es quien es. O sea, ya no es una identidad, ser el misterioso, ser más mejor padre, o sea, podría cambiar muchas identidades, no tiene que seguir siendo quien era en varios roles. Su esencia que le decían del sol aquí en México, de brillar, de tener ese talento y trabajado, pues ya es algo que es quien es, ¿no? Va a ser un figurón hasta la muerte, así no tenga otro éxito, ¿no? Ya tuvo suficientes éxitos para hacer 10 carreras exitosas de otros cantantes. Entonces, si él logra soltar esa identidad asumida, adquirida por ser un niño que perdió a su madre, que explotado por su padre, en vez de soy eso, ya nada más fuera sus vivencias, podría retomar en una etapa totalmente diferente de su vida, ¿no? A mí me preguntaron una vez en Ecuador, fue en Ecuador, sí, en Ecuador me hicieron una entrevista. ¿Y a quién te gustaría conocer? Me preguntaban. Y luego, con quién te gustaría trabajar si te dieran la oportunidad? Y en esa ocasión mencioné, bueno, si me dieran la oportunidad de trabajar con Luis Miguel, y esto era antes de que se reviviera su carrera con todo esto que se ha dado últimamente, sí, trabajaría porque me parece que tiene todos los elementos para, no solamente para tener una vida feliz, satisfactoria, sino además para seguir brillando como estrella. Los que me entrevistaron lo pusieron como encabezado. Casi yo a quien arreglaría a Luis Miguel. Espérense, si hablé de mi admiración con Luis Miguel, pero pues así vendían el periódico, mi foto y ahí Luis Miguel, y así de, ¿no? Que le llegue a Luis Miguel, va a decir, ¿y este güey, quién le preguntó? ¿Quién le dijo que quería trabajar, que necesitaba trabajo, ¿no? Pero yo creo que la parte, y me engancho un poquito en el tema porque me parece que el tema de la identidad es una de las grandes limitaciones de muchas personas. Quedarse con una idea de que son algo, y sobre todo cuando son limitantes esas identidades, que no lo son, ¿no? Es que Bandler diría, no, le toca mucho cuando decía, no soy artístico, pero el soy, ¿no? No soy artístico. O sea, no has aprendido, él siempre decía, modifícalo, pero no has aprendido a tocar un instrumento, o sea, no lo has hecho, no quiere decir que no puedas hacerlo, no quiere decir que no seas una persona que pueda llegar a ser incluso muy creativo y artístico, simplemente no lo has hecho. Y te quita un peso de encima, pero muchas personas cargan identidades que los limitan tremendamente, ¿no? Soy muy reservado, ¿no? Soy hermético, pues si quieres serlo está bien, pero no necesitas serlo, ¿no? Entonces, pues espero, bueno, me doy cuenta que esto les fue valioso, útil, esta parte, esta idea también. Espero que trabajen con lo de esta semana, porque lo que queremos es precisamente eso, romper esas limitaciones, así sea un poco, y eso ya empieza a abrir la mente a decir, a lo mejor otras limitaciones que he tenido en mi vida también se pueden romper de esa misma forma, o sea, nada más con romper una idea o con practicar un poco de las cosas. Entonces, les mando un fuerte abrazo, gracias por conectarse y por participar y por las preguntas tan valiosas.